va a ser otro día de apologética. Amén. Aquí no venimos a criticar a nadie, no venimos a molestar a nadie. Aquí venimos a que nosotros aprendamos a cómo defender nuestra fe, a cómo nosotros podemos presentar el verdadero evangelio a los hermanos que no conocen el verdadero evangelio. Amén. Esa es la postura de la apologética. Nunca es de burlarse de nadie, nunca es de señalar a nadie, nunca es de decir, uy, qué malos están, sino que de compartir el verdadero evangelio para que más personas, más almas vengan al reino de Cristo. Amén. Así que Gálatas 1:6. Vamos a leer de 6 al 10. ¿Okay? No hay otro evangelio. No sé si eso dice en su tema, en el tema que tiene allí la palabra. ¿Okay? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os halléis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí ante tu presencia, mi Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que eres tú quien nos ha traído a este lugar para recibir el alimento que necesitamos cada día. Esa palabra, ese alimento espiritual que necesita en nuestras vidas, nuestros corazones, para que haga un cambio en nuestras vidas, para que sigamos dando frutos, si aquellos que los estamos dando, para que aprendamos y entendamos el mensaje que tú traes hoy. Te damos gracias, Señor. Ayúdame a mí, Padre Santo, que sea tu palabra hoy expuesta de acuerdo a lo que tú has destinado para mis hermanos y para mí también. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, hermano. Este libro de los Gálatas se escribió en el año 54 después de Cristo. Es una ciudad bastante próspera, una ciudad bastante llena de muchas, como todas las ciudades del Asia, de los romanos, estaba llena de mucha idolatría, de muchos pensamientos distintos. Entonces, el apóstol Pablo estaba maravillado. Maravillado no quiere decir que estaba alegre, sino que estaba sorprendido. Estaba como perturbado de que tan pronto, dice en el 6, os halléis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y estos versículos están como calcados en el año 54, acuérdense, fueron escritos estos versículos y pegan exactamente con lo que hoy conocemos los mormones, la iglesia de los últimos días, de Jesucristo de los últimos días.
qué contraste que tiene con la palabra de Dios. Y el Señor ya lo había puesto en su palabra, de que tuviéramos mucho cuidado. Y aún el apóstol Pablo dijo: estoy maravillado, estoy sorprendido de que ustedes que conozcan el Evangelio ahora piensen que hay otro Evangelio. El apóstol Pablo tenía ese sentir de que cómo es posible de que, conociendo la verdad, se hayan ido tras la mentira, tras otro evangelio. Y eso es lo que pasó, estaba pasando en Galacia, con los hermanitos en Galacia, de que estaban creyendo otros evangelios. No es que existieran, sino que se estaban formando. Es como lo que hoy conocemos en la iglesia que se hace llamar la iglesia de Jesucristo. El Jesucristo que ellos creen es totalmente diferente al de nosotros. Como les dije al principio, aquí no venimos a tirarle a nadie, aquí venimos a que entiendan cómo defender nuestra fe. Está basada en Jesucristo. Amén. El mormonismo, les voy a dar una reseña de lo que ellos creen. Yo creo que la mayoría ya conocemos un poco, pero eso es lo que ellos creen, y por eso ellos creen que son cristianos. Creen de que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, y que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Que Jesucristo nació hijo de una virgen llamada María. Se parece al de nosotros, ¿no? Se parece un poco. Cuando usted le pregunta si usted le va a preguntar a un mormón si él es cristiano, él les va a decir que sí. Ellos les van a decir que sí. Pero de acuerdo, si comparamos las escrituras con lo que ellos creen, es totalmente erróneo de que ellos crean de que son cristianos. La palabra cristiano significa pequeños cristos, pequeños ungidos. Son personas, personas de que siguen a Jesucristo, sus enseñanzas, todo lo que Él dejó en la palabra. Amén. Pero aunque hayan algunas similitudes entre los mormones y la iglesia cristiana, evangélica cristiana, los nacidos de nuevo, hay muchas diferencias. Y las diferencias no son pequeñas que se pueden dejar pasar. Son diferencias demasiado diferentes. Valga la redundancia, ahí por eso se llaman diferencias. Amén. Dice, el fundador de este movimiento, como algunos ya lo conocerán, se llama José Smith, Joseph Smith en inglés. Y él, cuando él nació en Vermont, en el estado de Vermont, allá por el este de los Estados Unidos, allá por los años 1805, y murió en 1844. Su papá se llamaba igual que él, José Smith Senior, y él era José Smith Jr. Amén. Entonces él un día de repente tuvo una visión. Por eso tengamos cuidado con las visiones. Yo vi una visión. Si no se apega a la Biblia, mi hermanito, esa visión, mejor déjela pasar. Mejor deje de comer mucho en la noche anterior. Mejor hagamos a un lado la pizza en la noche y pongámonos a orar. Amén. Dice que él tuvo una visión en 1820. A todo esto él tenía entre 14 y 15 años de edad. Estaba muy joven.
Dice que él tuvo una visión y en esa visión vio dos personajes, al Padre y al Hijo. Y dice que el Padre y el Hijo le dijeron a este joven de que todas las iglesias estaban corrompidas. Todas las iglesias, hasta la Biblia, estaba corrompida. Lo cual se necesitaba que la iglesia fuera restaurada. Con esta palabra llegan los mormones cuando le tocan la puerta. Creemos que la iglesia necesita ser restaurada. La iglesia no necesita ser restaurada. La iglesia de Cristo. Él dejó a un consolador, alguien que nos iba a guiar hacia la verdad. Y ese es el Espíritu Santo. No una visión, no un Dios me dijo, sino que la palabra de Dios. Entonces él escuchó, de acuerdo a esta visión que él tuvo, escuchó del Padre y del Hijo que le dijeron de que necesitaban otro evangelio, porque todas las iglesias estaban corrompidas. Allá por 1820, de cuenta, ya existían los cristianos, los católicos, existían muchas otras religiones, y él dijo que le dijeron a Joseph Smith de que todas estaban mal, eran abominación, dijo. Dice que le dijeron. Entonces, 3 años después, tuvo otra visión. En esa visión se le apareció un ángel llamado Moroni. De ahí viene el nombre mormón. Este ángel Moroni, de acuerdo, eso es lo que le dijo: hola, soy Moroni, te traigo un nuevo evangelio. Entonces, de acuerdo a la visión que él tuvo, que él traía un nuevo evangelio, un nuevo testamento. Si usted algún día ve el libro del Mormón, dice el Nuevo Testamento de Jesucristo. Eso es lo que dice. Después que dice el libro del Mormón, abajo dice el Nuevo Testamento de Jesucristo. O sea, otro evangelio. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? 7. En Gálatas 1:7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas sin embargo, José Smith recibió esta visión, según él, de un ángel llamado Moroni en 1823, que le mostró el libro del Mormón. Y aquí donde empiezan a aparecer muchas incoherencias. Según Joseph Smith, dice que el libro del Mormón se lo mostró este ángel y estaba debajo de muchas cosas, piedras y todo eso, y él tuvo que levantar una piedra y todo eso, y que había un hoyo. En ese hoyo estaban muchas placas de oro. De acuerdo a como él lo describe en el libro del Mormón, cada placa, haga de cuenta que una placa es una página que usted está viendo aquí de la Biblia. De acuerdo a las calculaciones de oro puro, una página en ese libro tendría que pesar 200 libras. Una página. Y él dijo que habían 117 páginas. Bueno, yo no sé quién era Joseph Smith, quizás iba al gimnasio mucho, pero dice que lo sacó de un hoyo, el libro, y se lo llevó corriendo 2 o 3 millas para su casa, porque venían 2 que lo venían siguiendo, porque había encontrado el libro. ¿Sabe cuánto es eso? 23,400 libras. Yo creo que traía un tráiler o algo así. ¿No habrá sido Danilo que le prestó el tráiler? 23,400 libras llevaba él corriendo por 2 millas, porque venían 2 hombres siguiéndoles detrás de él, de acuerdo a su visión, y él tenía que huir de ellos porque le iba a robar el evangelio que estaba en esas placas, de acuerdo al ángel.
que se le apareció. Dice en el 8, en Gálatas 8, 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir anatema? Maldito. Cosa maldita. Lo dice la palabra, no lo digo yo. La palabra del Señor. Entonces vino él, agarró el libro del Mormón, y junto con el libro del Mormón habían unos lentes especiales. Eran especiales, súper especiales. Como de esos cuando usted va a ver la película y se pone de 3D, los lentes de 3D, que existían antes, creo, no sé si hay ahorita. Pero esos lentes especiales eran con los únicos que él podía traducir el libro del Mormón. Y venía una piedra y creo que era algo para proteger el pecho también. Venía junto con eso. Junto con lo encontró, junto con el libro. Entonces, los lentes, de acuerdo a Joseph Smith, le ayudaban a él a traducir el libro. Porque de acuerdo a Joseph Smith, ese libro estaba en el idioma que se llama egipcio reformado. ¿Okay? El egipcio reformado, Joseph Smith tenía un compañero, un amigo, que le dijo, oye, como él no dejaba que nadie viera el libro, le dijo, ¿me puedes dar aunque sea un pedacito de lo que dice el libro que tú has encontrado? Escríbemelo así, no hay necesidad que me des el oro, sino que escríbelo, los símbolos que tú veas ahí. Bueno, se los escribió. Vino este amigo y se lo presentó a un amigo de él, que era lo que hoy se conoce como Rosetta Stone, la piedra de Rosetta, que es la traducción de lenguajes conocidos a nivel desde toda la historia. Entonces, se lo presentó, apenas acababa de comenzar eso, de que empezaban a traducir, a conocer los lenguajes, por qué existía el griego, por qué el hebreo, qué significa el hebreo, por qué muchos lenguajes existieron. Y entonces, cuando este profesor de lenguaje le llevó el pedacito así, para ver qué decía allí, él conocía el idioma egipcio. Cuando lo vio, le dijo, no, esto no es egipcio. Esto no tiene nada que ver con un lenguaje. Es más, estas son tonteras que escriben los niños. Eso es lo que él dijo. Vino él y se lo regresó a Joseph Smith y le dijo, mira, esto es lo que dice, de acuerdo a que conoce sobre lenguajes. Y le dijo, no es que este es egipcio reformado, lo cual jamás ha existido un egipcio reformado. Usted le pregunta a cualquier maestro, profesor de lenguaje, si existió alguna vez el egipcio reformado, todos dicen que no existió, jamás. Ahora, el libro solo lo tenía Joseph Smith, de acuerdo a él. Entonces, una vez él llevó el libro y lo puso enfrente de dos escribas que estaban traduciendo, escuchando lo que él decía y lo estaba escribiendo. Pero resulta de que el libro nunca lo vio nadie. Él ponía una cortina y atrás estaban los escribas y él dictaba lo que según decía el libro. Muchas personas como estas que conocen sobre los libros, cómo están escritos, estructurados y todo eso, han llegado a la conclusión que este libro, el libro del Mormón, es una combinación de tres clases de libros. El libro de la muerte de los egipcios, el libro de Napoleón y el libro de que algún niño escribió. Cualquiera.
¿Qué se le ocurre? Como cuando usted le cuenta a un niño una historia que usted dice, no, pues es un bebé, no sabe, es un niño, no conoce y me está contando historias que no existen. ¿Y por qué es tan importante José Smith y todo lo que él dijo? Porque el libro del Mormón, de acuerdo al libro del Mormón, dice que somos salvos por gracia. Ese está en segunda de Nefi 25-23. Dice, salvos por gracia después de todo lo que puedes hacer. De acuerdo a los mormones, el sacrificio de Jesús no sucedió en la cruz. Por eso los mormones no le van a mencionar nunca la cruz. Si usted va al templo mormón, nunca va a ver una cruz. Usted va a ver al ángel Moroni con la trompeta. Porque ellos no creen que Jesucristo murió en la cruz. Porque si no hubiera cumplido todas las profecías. Y el Cristo que él cree, Cristo nomás nos dio la gracia para borrar nuestros pecados antes de ser bautizados. Así que los demás pecados que vayamos acumulando durante la vida, tenemos que irlos borrando de acuerdo con las buenas obras. De acuerdo con bautizarse en la iglesia mormona. Si se van a casar, tienen que ser mormones los dos y casarse en la iglesia mormona, porque si no, cuando mueran, no van a estar juntos en los 3 cielos que ellos le llaman. 4. Realmente son 4, de acuerdo a eso, a ellos. Entonces, el problema, este es el credo de Joseph Smith que lo escribió. Escuche. Dice, creemos en Dios, el eterno Padre, y en su Hijo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Está mencionando que hay 3, la Trinidad, pero ellos no creen en la Trinidad. Porque en Nefi, acuérdense quién escribió el libro, quién tradujo el libro del Mormón, fue Joseph Smith, según lo tradujo. En Nefi 31-21 dice, y ahora bien, he aquí, esto lo declaró Joseph Smith, dice, yo siempre he declarado que Dios es un personaje distinto y que Jesucristo es un personaje distinto aparte y son 3 dioses. Ellos creen que son 3 dioses. La doctrina de la Trinidad nos indica de que es un solo Dios y 3 personas distintas en la misma deidad. Pero ellos creen que son 3 dioses diferentes, lo cual sería una idolatría. Entonces ellos creen que eso es lo que existe. Ahora, en el libro del Mormón relatan una guerra que hubo entre los nefitas y los lamanitas. Que estos 2 pueblos, de acuerdo a ellos, hicieron una gran batalla allá por Nueva York. Y ganaron los lamanitas. Los lamanitas son los de piel oscura. Claro, no es blanca. Haga de cuenta, ahí entramos todos. México, chinos, morenos, salvadoreños, guatemaltecos, filipinos, pinoeños. Allí entran todos. Entonces, porque derrotaron a los nefitas, los cuales eran descendientes de los mormones, ellos, de acuerdo a la iglesia mormona, quedaron malditos. Entonces nosotros, para los mormones, de acuerdo en ese tiempo, éramos malditos por haberlos destruido. El libro del Mormón relata de que hubo esta guerra, la pelearon con espadas y con muchos instrumentos de guerra,
que habían muchos caballos aquí, muchas cabras, había muchos animales que no existían todavía aquí. Todavía no habían traído esa clase de animales. Pero ellos lo relatan. Ahora, historiadores han tratado de ir a excavar donde dicen que fue la guerra. Jamás han encontrado ningún artículo de guerra. Cuando hay guerras, mi hermano, usted va a encontrar huesos, va a encontrar espadas, va a encontrar artículos de hierro, de acuerdo a que ellos los mencionan. Esos duran mucho tiempo antes de deshacerse. Y estamos hablando de 1800, hace, ¿cuánto? 200 años. 200 años. El hierro no se pudre en 200 años, dura más. Ahora, nunca han encontrado absolutamente nada de esa guerra, y de acuerdo al libro de Mormón, murieron como 10 millones de personas. ¿De dónde sacaron tantas personas? No sé. Para ese tiempo no existía tantas personas aquí. Entonces, de acuerdo a ellos, Dios les puso como, a nosotros nos puso como algo como éramos malditos, lo cual necesitábamos una salvación después de esa guerra. Ahora, Joseph Smith trató de que el libro jamás lo viera nadie, el libro del Mormón, y hasta ahorita sabe dónde está. Nadie sabe. Dicen que lo tienen aquí en Soleil, pero es incorrecto. Hasta ahorita nadie lo ha visto, más que los obispos. Y ya. Entonces, este libro, de acuerdo, él tuvo que moverlo para otro lado. ¿Por qué? Porque él empezó a tener problemas. Él llegó a ser alcalde de una ciudad. Y él empezó a tener problemas porque empezaron a formarse lo que se llamaba la poligamia, lo que se llama la poligamia. Empezaron a tener muchas mujeres, en fin, lo que la mayoría de mormones, de lo que nosotros creemos de los mormones, es de que son poligamistas. Actualmente no lo son, de acuerdo a las enseñanzas que ellos tienen. Hay grupos que se alejan y que eso sí viven una poligamia, son parte del mormonismo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí hacen poligamia, van a sus campamentos en los lugares remotos del país, de aquí de los Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, Joseph Smith empezó a tener esos problemas. Entonces dijo, allá por 1827 creo que fue, dijo, nos movemos para el oeste. Y en el oeste, ya el gobierno de los Estados Unidos todavía no era el dueño. Entonces ellos dijeron, no, el gobierno de Estados Unidos nos está persiguiendo porque somos poligamistas, así que vámonos. Pues se vinieron para Utah, Brigham City. Entonces se vinieron para acá. Estando aquí, pues ellos dijeron, bueno, aquí vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que querramos. Para ese tiempo, el dueño de estas tierras era México. Era el gobierno mexicano. Entonces, pero, cosa del Señor, empezó la guerra, la que conocemos como la guerra en inglés es Spanish and American War, y en español es la guerra entre los españoles y los americanos. Y resultó de que Estados Unidos tomó control de estas tierras. Así que Joseph Smith, tratando de huir, cayó otra vez bajo las manos de los Estados Unidos. Entonces tuvieron que abandonar la poligamia, porque el gobierno de Estados Unidos no le permitía eso. Así comenzó ya la nueva historia que hoy conocemos como los mormones. Amén. Empezó en Brigham City, en la ciudad de Brigham, por un señor llamado Brigham Young. Ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Lleva el nombre de una universidad, de un college. Así se llama la ciudad, Brigham City.
Pues este varón empezó a agarrar, él era obispo. Brigham Young empezó a bautizar niños a los 8 años de edad. Porque ellos creían de que a los 8 años de edad, a los 8 años de edad, ellos ya habían cometido un pecado, y lo cual tenían que bautizarlo. ¿Y qué dice la palabra? Creer en el Evangelio y ser bautizado. Ir y hacer discípulos todas las naciones, y que crean en el Evangelio, que se arrepientan de sus pecados. ¿Y qué niño se va a arrepentir de sus pecados? Ninguno. Porque no sabe que ha pecado. Especialmente a los 8 años de edad, no. Hasta ahorita no he conocido a ningún niño que sepa qué es pecar. Pero si lo conoce y sabe, bueno, no lo creo todavía, pero dice que entonces, de acuerdo a las enseñanzas después de Brigham Young, él entendió que Jesús nos salvó, óigame, nos salvó en el huerto de Getsemaní, que él no nos salvó en la cruz. O sea, son contradicciones grandes, ¿no? De acuerdo a la palabra dice que él nos salvó en la cruz, no en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué creen eso ellos? Porque en el huerto de Getsemaní, yo di una prédica sobre eso, Jesucristo, de estar su espíritu con aquella presión, él empezó a sudar sangre, dice la palabra. Entonces ellos creen que como Jesucristo sudó sangre, ahí fue donde nos salvó, porque sin derramamiento de sangre no hay redención del pecado, de acuerdo a la palabra. Entonces dicen que como él derramó su sangre allí nos salvó, lo cual contradice la palabra de Dios, la que nosotros conocemos como la palabra de Dios, la verdadera y la única. Amén. Entonces, Brigham Young es el que sacó los 4 cielos que ellos creen. Cuando alguien muere, de acuerdo a ellos, dicen que hay 4 como cielos. El primero es el celestial. El celestial es donde van los buenos mormones. O sea, los mormones que se portaron bien, fueron a su misión por 2 años, anduvieron ayudándole a cortar la yarda a todos los hermanos, a todos los amigos, les ayudaron a moverse de un lado para otro, que les ofrecieron, en fin, muchas cosas. De acuerdo a ellos, los buenos mormones van a ese cielo, donde van a estar con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, hay otro cielo, de acuerdo a ellos, se llama el cielo terrestrial, que va a ser aquí en la tierra. Y allí no va ningún mormón. Allí van los buenos personas. Las buenas personas, como todos ustedes, porque yo soy malo. Como todos, dice. Solo las buenas personas, pero que no son mormones, que no fueron mormones. Entonces aquí van a estar ellos en este cielo, si se le puede llamar cielo aquí, el gobierno celestial, terrestrial. Aquí es donde van a estar los no mormones, pero eran buenas personas. Y de acuerdo a la palabra de Dios dice que somos malos, que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, aún las cosas que hacemos buenas. Y eso contradice el libro del Mormón. Después está el otro cielo que se llama el celestial, donde van los malos, los pecadores, los que nunca se arrepintieron de un pecado, nunca hicieron buena obra, nunca construyeron un hospital, nunca le ayudaron al hermano a
a irle a comprar algo o regalarle $5 a alguien. Nunca hicieron nada, los malos. Y en el infierno, ese es el cuarto, ahí van a estar los apóstatas, los que fueron mormones y salieron de la iglesia mormona y empezaron a ser cristianos o de otras religiones. Ahí van a ir los apóstatas por rechazar el mormonismo y van a estar junto a Satanás y sus ángeles. Esa es una de las creencias. Hay otra creencia de que dicen de que Satanás es hermano del Señor Jesucristo. ¿Qué es hermano? Son hermanos. Jesús y Satanás son hermanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la iglesia mormona, papá Dios tuvo a mamá Dios y tuvieron a Jesucristo, el cual nació a través de la Virgen María, y todos van a ser dioses, todos los mormones. Y como ellos van a estar en el gobierno celestial, en el reino celestial, o sea, afuera de la tierra, cada uno va a tener un planeta. Cada uno va a tener su propio planeta con su familia. Por eso ellos tienen una ordenanza en la cual los matrimonios que se casan tienen que ser sellados en el templo mormón. Ahí los sellan. Y a la hora de sellarlos, ya ellos van a tener su propio planeta. ¿Dónde? A saber. Hasta ahorita no se ha encontrado ningún planeta con vida que aparte de la Tierra. Entonces, que ellos van a tener su propio planeta donde va a estar su esposa y su familia. Yo no sé cómo harán con el que se divorcia. Bueno, creo que lo tienen como apóstata o algo así. El que se divorcia porque ya no va a estar con su propia familia, primera familia o la segunda familia. Dice en el 9, en el Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La importancia que le pone el apóstol Pablo es, lo vuelve a repetir, no hay otro evangelio. No hay necesidad de restaurar la palabra de Dios. No la hay. Es la más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual deberíamos de estar atentos, como antorcha encendida. Mas sin embargo, los mormones siguen predicando ese falso evangelio. Cuando ellos bautizan, aquí en el bautismal de ahí del centro de Soleil, en el templo, ese es el principal, y el de Arizona también, es uno de los templos más principales donde bautizan. Abajo hay unas vacas, abajo del bautismal. Y nosotros sabemos lo que representa una vaca en los tiempos antiguos, especialmente para los hindúes. Esas vacas están sosteniendo el lugar donde se bautizan. Casi nadie lo ve, porque nadie se fija. Donde los bautizan y casan a las parejas que se tienen que casar dentro del templo. Ahora, cuando a un mormón usted le pregunta, oye, ¿eres cristiano? Ellos te dicen que sí. Si usted le pregunta, ¿vas a ir al cielo? Ellos dicen que no saben. No saben si van a ir al cielo o no. Y ahora, mis hermanos, el evangelio significa las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree y fuese bautizado y obtenga vida eterna.
No dice vida a medias, no dice vida en otros planetas, no dice vida que va a ser dividida en estos cuatro reinos de acuerdo a ellos. No, dice vida eterna, es completa. Y eso es lo que les digo yo a los mormones. Yo sé que quizás a cada uno de nosotros nos ha llegado un mormón y nos ha tocado la puerta. Y lo primero que le dicen es, ¿le puedo ayudar en algo? Son muy serviciales. Es una forma como el anzuelo, ¿eh? Cuando va usted a pescar, a mí no me gusta ir a pescar. Si va, no me invite. Si vamos a pescar, arma así. Vamos. ¿Quién dijo amén? Vamos a evangelizar, eso es pescar almas, ¿eh? Entonces, al final del anzuelo está algo así, como un gancho, y aquí se pone la carnada. La carnada es lo que ellos utilizan, y de esta manera los entrenan. Le ayuden algo, necesita que le corte el pasto, le podemos limpiar la yarda, necesita algo. Eso es lo que ellos utilizan. Nunca llegan con las buenas nuevas de salvación. Cristo te ama. Somos pecadores. ¿Sabe por qué? Porque ese mensaje a nadie le gusta. A nadie le gusta. Venimos a presentarte el Evangelio de Jesucristo para que tú seas salvo. Esta tierra vienen muchas cosas, vienen mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos dolores de parto, en lo cual necesitamos salvación. Ellos nunca van a llegar así. ¿Saben por qué? Porque creen que eso dañan a las personas. Lo cual tienen que traer algo falso, una mentira. Tienen que traer algo que no existe. ¿Sabe cuál? Otro pequeño detalle en el cual falla el libro del Mormón. Que dice que Jesucristo nació en Jerusalén y no en Belén. Bueno, no dice que no nació en Belén. Dice que nació en Jerusalén. Jerusalén y Belén están bien separados. Si el libro del Mormón es el evangelio, nuevo evangelio de Jesucristo, reformado, que necesita ser reformado, no, estamos bien mal, de acuerdo a ellos. Porque de acuerdo a ellos nació en Jerusalén y no en Belén. Y ellos no tienen ningún dato histórico como probarlo. Mas sin embargo, nosotros sí tenemos de la Biblia, creo que hay como 5,000 copias de los pergaminos casi de cada uno de los libros que están en la Biblia. Hay dos historiadores muy famosos, no cristianos, no israelitas, no judíos, no creían en el Evangelio, no creían en Jesucristo, pero todos relatan que Jesús nació en Belén, fue crucificado en una cruz. Esos dos. Y para los mormones no es cierto. Acuérdense el libro que estamos viendo de los Efesios. ¿Cómo vamos a poner esa gracia en práctica con los que nos llegan a visitar y son mormones? ¿Qué es lo que les vamos a dar? El Evangelio, el verdadero Evangelio. Cuando usted vea a uno de ellos y toque su puerta o los ve y usted quiere evangelizarlos, ámelos. Hábleles con amor. Lo que es el Evangelio de Jesucristo. Es muy difícil tratar de darles el Evangelio de esta manera, porque ellos, por tal de no ofender a la persona, no vamos a ofender a nadie. Dice el apóstol Pablo, pues busco ahora
aquí mismo en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién tenemos que agradar? Es a Dios. Ellos tienen un evangelio totalmente erróneo. No me diga que usted no ha visto ningún mormón aquí. Están por todos lados. Cuando voy a El Salvador, me los encuentro allá. En más de 5 ocasiones me los he encontrado yo allá. Hoy que fui a México, a un lado de Tlaquiltenango hay un templo mormón. A un lado, está cerquita de la casa del hermano Alex. Hay un templo mormón. Usted se los encuentra por todos lados. Haz de cuenta, esas son almas, si no se arrepienten, son almas que se van a ir al infierno. Y amémoslos, hablemosles el evangelio. Sigue diciendo el apóstol Pablo, o trato de agradar a los hombres para que se sientan bien, los vamos a poner a que corten el pasto. No, prefiero hacerlo yo y darles el evangelio. Había alguien que conozco por ahí que solo para eso los llamaba. Voy a llamar a aquellos para que me vengan a cortar el pasto. No digo su nombre porque él nos decía que solo para eso los llamaba, para que le fuera y estar platicando con ellos y todo, y que le cortaran el pasto, en lugar de mostrarles el evangelio, la salvación a través del Señor Jesucristo, de que murió en la cruz, de que no son 3 dioses, de que es uno solo, y que de que Jesucristo no nació de papá y mamá Dios. Es la misma esencia del Padre. Él dejó su trono junto al Padre y vino aquí a la tierra, se hizo hombre. ¿Sabe para qué se hizo hombre? Para que nosotros entendiéramos, nos enseñó a ser humildes. ¿A cómo ser humildes? Y así es como debemos de actuar con ellos, con humildad. Ellos les enseñan primero el libro del Mormón. Nunca les enseñan la Biblia. Jamás. Aunque dicen que es igual. Pero ellos creen de que, porque la Biblia ha tenido muchas traducciones, está mal, está corrompida. Ahora, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo. En esos tres idiomas fue escrita. Hay documentos originales sobre la palabra de Dios. No hay ni un solo documento que avale el libro del Mormón. No hay. Más con lo que dijo Joseph Smith, de que se llevó 23,400 libras corriendo por 2 o 3 millas, porque le querían quitar el libro. Para pasar de una página a la otra, tenía que levantar 200 libras, levantarla así y pasarlo. Una página del libro. Eso es lo que pesa el oro. De acuerdo a él, una página era como así, creo. Era como 1,5 pies de acuerdo a lo que midieron. Y como de 10 pulgadas de ancho. En puro oro. Puro oro, eso es pesadísimo. Entonces, mis hermanos, ellos creen que son salvos por gracia, pero tienen que hacer algo. Nosotros no. Somos salvos por gracia, y esa es a través de la fe. Y esa fe ni siquiera es de nosotros. Es un don de Dios. Él nos lo da. Porque si no, fuéramos directo al infierno. Gracias al sacrificio de...